Eri Ibáñez. 11 de la mañana con 9 minutos, estamos de regreso. Nos acompaña Sergio Reyes, quien es un activista de los derechos humanos, lo vamos a decir así porque está partícipe de diferentes agrupaciones y actividades siempre vinculadas a los derechos humanos. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido, buenos días. Un placer. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que no es tan común, pero que es importante y que es urgente. Y es lo que está ocurriendo justamente en otros continentes, ¿no? Pero especialmente en lo que ocurre en Israel y en lo que ocurre también con Gaza. Se está llamando a la gente a participar de una actividad en apoyo a Gaza que pide con fuerza el poder ser liberados, por decirlo de alguna manera, el poder volver a vivir en paz, de lo que hace un par de meses podían hacer. Así es, estamos llamando más o menos urgentemente, porque este es un tema que, por supuesto, yo creo que todos los radioescuchas lo habrán notado porque está en las noticias, ¿no? Y sobre todo se nota por la cantidad terrible de muertes que ha generado este nuevo encuentro, digamos, de guerra entre Israel y Palestina. Entonces, yo creo que dos cosas importantísimas. Primero, el que necesitamos autoeducarnos sobre esta situación. Porque la verdad es que la mayoría de los grandes consorcios de los medios de comunicación, sobre todo que vienen desde la línea de los Estados Unidos, nos ha deseducado sobre el tema de Palestina, ¿no? Sobre todo nos ha impuesto el concepto de que palestino igual terrorista, ¿no? Sin preocuparse por autoinstruirnos sobre las raíces del conflicto, ¿no? Entonces, esa es una cosa, la necesidad de autoeducarse. La otra razón fundamental que estamos nosotros, la gente de los derechos humanos, en este asunto, y es por este concepto de la solidaridad. El concepto de que no importa cuán lejos esté un problema humano, tenemos que tener la capacidad de la empatía con los pueblos que sufren y tratar de ayudar en la medida de lo posible, de acuerdo a nuestros recursos, tanto como miembros de esta sociedad chilena, como también el Estado mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en mis días de juventud, hace ya bastantes años atrás, más de 60, ¿no? Aquí en Magallanes éramos gente solidaria. Yo recuerdo que en aquellos tiempos nos movíamos en este asunto de solidaridad con los vietnamitas. Imagínate tú, ¿no? No podíamos estar más lejos. Y con el tiempo, con la dictadura entre medio y con la nueva democracia capitalista neoliberal y concentrada en el ego, en nosotros mismos, hemos perdido la capacidad de ser solidarios. Hemos perdido la humanidad. Aquí, en Magallanes mismos, ¿no? Entonces, este es un nuevo llamado a la conciencia. Vamos a ver qué está pasando en esta guerra. ¿Qué pasa en Gaza? ¿Qué pasa en Palestina en general? ¿Qué pasa en todo este sector, no? ¿Cuáles son las razones de esta masacre en realidad? Porque empezamos con una respuesta, digámoslo así, de la organización palestina Hamas, que debería aquí escribirse con J, porque se escribe con H, deberíamos llamarla Hamas, si fuéramos disciplinados con nuestro propio lenguaje, pero no, Hamas es porque en inglés se pronuncia Hamas. Entonces, ese primer ataque generó realmente una barbaridad de caídos. Realmente cerca de 1.200 más o menos son las cifras, de los cuales más o menos comprobados hasta este momento es que hay 380 soldados, el resto son civiles, ¿no? Y ese es un problema grave en cualquier guerra, por supuesto.
Ahora, Sergio, va a haber una actividad, entiendo, creo que mañana viernes, ¿no? Sí, mañana viernes, interesante que hablando en todo, sobre todo la conceptualidad, tú me estabas dirigiendo hacia allá. Lo que vamos a mostrar mañana es un documental de 1 hora y 10 minutos de una periodista norteamericana, doña Abby Martin, que es una periodista progresista norteamericana. De hecho, que trabaja en Telesur de Venezuela y también ha trabajado en Rusia Hoy, Russia Today RT. Y es una mujer muy inteligente y que ha hecho este documental que en la práctica enseña qué es lo que está pasando en Gaza, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en Gaza todo este tiempo? Este es un documental del año 2019. Sin embargo, cuando nosotros lo veamos, nos vamos a ver que lo que está pasando hoy día ha pasado ya antes muchas veces. Tal vez no con la enorme cantidad de bajas civiles, pero ha pasado y de hecho ha condicionado el hecho de que esto suceda ahora. Entonces sí, estaremos a las 7 de la tarde ahí en Mexicana 252, el Centro Comunitario La Idea, viendo este documental. Conversaremos sobre este tema y lo importante tal vez que de ahí salga un pequeño grupo, aunque sea, de personas que levantemos un comité de solidaridad con el pueblo de Palestina. Ahí estamos viendo en imagen cómo ha sido el desarrollo del tiempo, ¿no? De los controles territoriales, por decirlo de alguna manera, que ha tenido cada país. Lo que está en verde corresponde a Palestina, ¿cierto? Y lo que está en color naranjo, sí, naranjo, que se ve más opaco, corresponde a Israel. Y esta es la forma de cómo se ha ido apoderando Israel de Palestina, ¿no? No, correcto, y bueno, pero digamos, partamos por el principio, ¿no? Ahí vemos que la primera gráfica de la izquierda dice antes de 1946. Sí. Ahora, 1948, 49, 1948, el 14 de mayo específicamente, se funda el Estado de Israel que antes no existía. Partamos de ahí. Este es un Estado nuevo. Claro. Y 1948, ¿qué es lo que es? Es el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos del mundo, espantados ante el holocausto judío, quiere de alguna manera recompensar este asunto generado por nuestra propia gente, ¿no? Por nuestra propia sociedad. Entonces toman apoyo y partido por el movimiento sionista que planteaba que este territorio, que antes era Palestina, realmente les pertenece de manera casi prácticamente sagrada. Ahora va sorprendiendo, porque tenemos cuatro cortes ahí, ¿no? En 4 años distintos, o sea, con 4 fechas distintas, como entre 1949 y 1967 asume un mayor protagonismo de control territorial por parte de Israel ante Palestina. Correcto. Bueno, el segundo gráfico, el plan de la ONU de 1947, note que ahí se establece claramente los sectores que distribuyó para Israel y para Palestina, ¿no? Y nótese que la franja de Gaza que está a la izquierda, que da al mar, de hecho, se une al sector donde dice Ramallah y Jerusalén, ¿no? Que es lo que es Cisjordania, que es el otro sector palestino. Pronto, digamos en el año entre 1947 para 1967, Israel había cortado la franja de Gaza en un pedacito pequeñísimo y lo ha desmembrado del resto de lo que incluso ellos mismos habían acordado mantener como Estado palestino o como una región autónoma de Palestina, porque nunca lo reconocieron como Estado. Y finalmente, lo que tenemos al lado derecho, que se nos fue el mapa del 2010, vemos que simplemente incluso el sector de Cisjordania, exactamente el sector que vemos de Cisjordania, que es el verde más grande, hoy día está así simplemente porque esto significa que todos esos sectores, y sobre todo Jerusalén, está ocupada por
Israel. Entonces, este es el asunto que tenemos en la práctica de la historia. Entonces, estas cosas van a quedar absolutamente claras cuando la gente pueda ver este documental. Que se va a mostrar, se va a entregar al público este día viernes a las 7 de la tarde en La Idea, ahí en Calle Mexicana 252. Así es. Entonces vamos a ir aprendiendo sobre una cantidad de cosas, pero me gustaría que pudiéramos entregar rápidamente algunos datos demográficos de esta situación para darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la cantidad de habitantes de Palestina, que por supuesto ha estado disminuyendo por causa de la muerte. No sé si superará los 5 millones ahora. 5.500.000, yo creo de los cuales 2 millones viven en la franjita de Gaza. Ya. O sea, imaginémonos 2 millones de personas en ese territorio, ¿no? Lo que significa esa situación. Además, ese es un territorio encerrado militarmente. Es un territorio colonizado por Israel. Imagínese usted que para salir de ese territorio necesita permiso militar de Israel. Claro. No puede salir. Ese sector de Gaza no es libre. Tampoco lo es Cisjordania, a pesar de que haya una autoridad palestina que opera en Cisjordania. La otra cosa importante de Gaza es que Gaza, con todo, tiene su administración interna. Y este asunto de estos terroristas, como lo llaman, de Hamas, fueron realmente electos por los votantes de Gaza. Fue un proceso democrático. Claro, ¿No? No respetado, pero a la larga. ¿Cómo dice no respetado? No respetado por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Me refiero al tema de las decisiones y todo aquello, más allá de la historia en democracia, con lo que va ocurriendo se va perdiendo todo este tipo de actuar. Si es lo que hemos vivido también en nuestro país, que se vive en gran parte del mundo, yo creo, el no respeto a un tema democrático que se va perdiendo de cierta manera por obviamente los hechos que van ocurriendo con el pasar del tiempo en cada país, ¿no? Que a la larga se pierde mucho más de lo que... Sí, bueno, claro que sí. O sea, es que la verdad es que el primero, no respetar la voluntad democrática de los habitantes de Gaza e Israel. Pero uno se preguntará, ¿por qué razón el pueblo palestino escogió a Hamas? Y la razón fundamental es que Hamas es una fuerza combatiente. Y en un país ocupado por enormes fuerzas militares, ya, digamos, esto realmente es una elección de autodefensa, ¿no? Son los tipos que no pueden defender. Son los tipos que tienen la valentía de enfrentarse a este coloso militar financiado y apoyado por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por esa razón se elige a la gente de Hamas. Mañana, 19 horas, entonces, ahí en Calle Mexicana 252, en este lugar que lleva por nombre La Idea, ¿no es cierto?, que se facilita mucho para este tipo de actividades, a conocer un poco más de la real historia de lo que se vive en esta parte del mundo que se ha visto tan afectado por los hechos de sangre que lamentablemente están ocurriendo, que es prácticamente una guerra más. Es una guerra más lamentable. Muchas gracias. Gracias igual a usted por venir a contarnos esto. Mañana 19 horas en La Idea Mexicana 252 va a poder ver este documental, Gaza lucha por libertad, una película de Abby Martin, una periodista, que este día viernes 24 de noviembre se presentará en La Idea Mexicana 252. Tema musical y conversamos luego con Rodrigo Hernández, Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones. Opinión pública en Ibáñez.